respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador, a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Gracias a nuestro Dios que Él me permite estar una vez más con ustedes para presentar la viva y permanente palabra de Dios. Antes de dar las indicaciones del mensaje de esta tarde, pongámonos en oración. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque me permites de nuevo hablar un mensaje tuyo, un mensaje que nos has heredado a través de tu divina palabra. Que siempre me des la facilidad de expresión, la sencillez al hablar con cada uno de los pensamientos que emitiré. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy les traigo una sorpresa. La sorpresa es que voy a iniciar una nueva serie. Y esa serie que voy a estar presentando es acerca de la adoración. De manera pues que el tema que a partir de este día, todos los miércoles, voy a estar presentando ese tema acerca de la adoración. Y específicamente lo que en este día les voy a presentar es que somos llamados a adorar. Somos llamados a adorar. Es algo muy importante que nosotros entendamos cómo es que somos llamados a adorar. Y para ello, evidentemente, que les voy a presentar varios puntos de vista. Por ejemplo, vamos a tratar lo que es la adoración, por qué hemos de adorar, cuándo hemos de adorar, cómo hemos de adorar, y así voy a ir presentando cada uno de estos temas. Primeramente entremos a ver qué es adoración. Ya será la adoración debajo de las diferentes actividades en que la iglesia está ocupada, se esconderá en algún rincón del lugar donde llevamos a cabo el culto, esperando ser descubierta. El recuerdo más temprano del culto de adoración tiene que ver con la idea de ir a la iglesia. Todos hemos empleado esa frase, voy a la iglesia, o vas a ir a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, sino que vamos a adorar. Si a lo que verdaderamente se supone que vamos es a adorar, entonces es necesario que sepamos qué es adoración. Mucho de lo que se llama adoración realmente no lo es. La palabra adoración, al igual que la palabra amor, es uno de esos vocablos conocidos que son difíciles de definir en términos que las personas de hoy, o sea, las personas de hoy día, puedan entender a plenitud. Se refiere a algo que algunos desean y que otros aborrecen. Hay quienes anhelan ser refrescados, saciados e inspirados por la experiencia de estar ante la presencia de Dios. Pero hay otros a quienes el culto les
parece la manera más aburrida que se pueden imaginar de perder el tiempo. Y es que así es, para alguien que no entiende lo que es adorar a nuestro Dios, para alguien que no le agrada el deleite en la palabra de Dios, cualquier reunión de la iglesia va a ser una reunión aburrida, mucho más la adoración. El significado de la adoración, al igual que el exquisito, podríamos decir, exquisito perfume de una rosa, o el delicioso sabor de la miel, es más fácil sentirlo que definirlo. Sin embargo, podemos nosotros decir que siempre es necesario buscar una definición bíblica de la adoración. De otro modo, no podríamos estar seguros de que lo experimentado sea adoración. Habiendo dicho lo anterior, podemos pasar a varias definiciones tomadas de diferentes fuentes. Algunas de ellas nos dicen que la adoración, voy a presentar al menos 4 definiciones. Número 1, el desbordamiento del corazón agradecido, que está consciente del favor divino. Esa es la primera definición de adoración. La segunda, la efusión del alma reposada entre la presencia de Dios. Tercero, lo que hace el corazón cuando se ocupa no de sus necesidades ni de sus bendiciones, sino de Dios mismo. Y la cuarta definición de adoración, la ofrenda que brota del corazón, que ha conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped residente. También se definió la adoración como el reconocimiento en Dios de lo que Él es en uno mismo, de lo que uno es, y la respuesta correspondiente a tal reconocimiento. La adoración afirma la dignidad de Dios y la fragilidad del hombre. Nos recuerda que dependemos totalmente de Dios. Esa es la realidad. Nosotros en la adoración tenemos que comprender que dependemos totalmente de Dios. Aunque todas las anteriores definiciones que les he presentado contribuyen a nuestro entendimiento de lo que debería ser la adoración, ninguna de ellas puede explicar todo lo que es. A medida que vayamos avanzando en las lecciones de esta serie, se nos tomará un concepto mucho más claro del significado de la adoración. En una de las lecciones que veremos, analizaremos el significado, pues, de las palabras griegas, de las cuales se tradujo la palabra adoración. Bueno, esta es la primera interrogante. ¿Qué es adoración? Pasemos a la segunda interrogante. ¿Por qué hemos de adorar? En cuanto adoramos, que somos más frágiles, porque es el momento en que nosotros estamos más conscientes de nuestras debilidades humanas, pero a la vez es cuando adoramos que somos más fuertes, porque es el momento en que recurrimos al poder de Dios, que es soberano. Es Dios
quien nos llama a adorar. Y esta es la realidad, mis estimados hermanos y hermanas. Él nos hizo así. Los seres humanos fuimos hechos de modo tal que mientras no haya adoración de parte de nosotros, estaremos vacíos y estaremos insatisfechos. Dios sabe que si no lo adoramos a Él, buscaremos otra cosa que adorar. Él nos hizo a su propia imagen, es decir, una prolongación de su naturaleza. Y yo les repito lo que en muchas lecciones he usado y que los predicadores usamos, pero que es necesario hacerlo para encajar en las lecciones que se presentan. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo siempre me he preguntado cómo es que lo formó del polvo de la tierra. Eso solo Dios lo puede hacer. No nos hizo para estar aquí para siempre, esa es una realidad. O sea, hablando aquí de la tierra, pues, nos hizo para vivir con Él eternamente. Por lo tanto, Él desea que estemos en su presencia, que le lleguemos a conocer, pero a conocer mejor, y que le imitemos. De esto hablaré más adelante. Él sabe que las personas se llegan a parecer a lo que sea o a quien sea que adoren. Si lo adoramos a Él, llegaremos a parecernos evidentemente más a Él. Por ejemplo, vamos a leer al menos 3 escrituras donde nos hablan en relación a esta situación. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, el parecernos a Dios, pues. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En términos generales, lo que Dios realmente desea es restaurar la relación que debe haber entre la humanidad y Él. Él sabe que si nos convertimos en adoradores, no mentiremos, no haremos trampa, no robaremos ni viviremos inmoralmente. Esa es la realidad. Dios procura limpiarnos y reunirnos con Él mismo por medio de nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Procura mantenernos limpios por medio de la adoración. También sabe que si mantenemos nuestra relación con Él por medio de la adoración, compartiremos los deleites y beneficios de tal relación con el mundo que nos rodea. Podemos nosotros decir que la adoración, por lo tanto, es para el beneficio de nosotros, no para el de Él.
La adoración no es para el beneficio de Dios. Si Él es Dios, pues. La adoración no consiste simplemente en celebrar alguna idea acerca de Dios o alguna faceta de su naturaleza, sino en estar precisamente en la presencia de Dios mismo. Adorarlo es dedicarse por completo a Él, es llegar a estar absorto en Él, experimentando la comodidad y la seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad pues de su protección y la calidez de su abrigo. Cuando uno disfruta de la luz de su gloria y absorbe el resplandor de su presencia, obtiene como resultado que se llega a parecer más a Él. Lo anterior contribuye a prepararnos para su presencia eterna cuando venga por segunda vez. Las personas tienden a parecerse a aquel con quien sea que pasen mucho tiempo. Es decir, en su forma más simple, adorar pues es pasar tiempo con Dios con el propósito de llegar a parecernos más a Él. Yo recuerdo que una vez, no hace mucho tiempo, tal vez 4 o 5 años, pero lo recuerdo perfectamente bien. Recuerdo que mi hija Vanessa, aquí presente, que me está escuchando el mensaje, me dijo una vez, mire papi, me dijo, fíjese que cuando yo lo oigo predicar a usted, como que estuviera oyendo al hermano Larry. Y yo le respondí, pero hija, es que hicimos la obra por 8 años juntos. Y le dije aún más, es que hija, también fíjese que el hermano Larry tenía la confianza que cuando escribía sus largos estudios, que ustedes los siguen escuchando y que son muy hermosos, me decía que le hiciera el favor de corregirle la gramática o lo que fuera. Cosa, y hago un paréntesis, para mí es una vergüenza hasta decirlo porque el hermano Larry habla y escribe un perfecto español formidable. Entonces, esa es la situación, pues. Cuando uno se relaciona con una persona y sobre todo con buenas personas y no digamos con siervos consagrados, tendemos a imitarlos. Bueno, el mismo hermano Larry dice, yo estoy dando estas lecciones para que usted las enseñe, para que usted las repita. Lo mismo le estoy diciendo yo a usted, hermano o hermana, repita estos mensajes. La iglesia necesita que se le enseñe. Por eso, cuando estamos conscientes de quién es Él, le honramos y le adoramos, porque estamos conscientes de que es digno de ello. Adorar y glorificar a Dios, este es el fin primordial de todo hombre o mujer, y me refiero de todo hombre cristiano y mujer cristiana. Tercer punto, ¿cuándo hemos de adorar? Idealmente la adoración debería llevarse a cabo con más frecuencia que la adoración colectiva que llevan a cabo los cristianos en asamblea. Y mire, esto necesita explicación. La mayoría de las instrucciones y ejemplos de adoración que se dan en las Escrituras se encuentran en un contexto de adoración en privado o familiar. Sin embargo, no son muchas las preguntas que se oyen sobre esta clase de adoración. ¿Significará esto que no se está llevando a cabo mucha adoración en privado o familiar? Cuando se nos viene a la mente la adoración, por lo general la asociamos con la adoración colectiva que llevan a cabo los cristianos en asamblea.
No obstante, si no estamos adorando a Dios en privado, no estaremos preparados espiritualmente para adorarlo el día del Señor. Esa es la realidad, el día que se le rinde pleitesía a Él. Por eso la Escritura nos dice el apóstol Juan en esa visión de Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, pasemos al cuarto punto. He visto que es adoración, por qué hemos de adorar, cuándo hemos de adorar. Y ahora, ¿cómo hemos de adorar? Aunque son pocos los detalles y descripciones que se dan acerca de cómo se llevaba a cabo la adoración en la iglesia primitiva, en 1 Corintios 11:14, el apóstol Pablo, o sea, los capítulos 11, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo expuso algunos principios generales por los cuales habían de guiarse los cristianos en sus cultos. Muchos estudiantes de las Escrituras consideran que el apóstol Pablo escribió la totalidad de estos 4 capítulos, 11 al 14, pensando en el culto. La realidad es que el contexto en el que se ubica la totalidad de los 4 capítulos realmente es el culto. Esa es la realidad. Sin embargo, hay quienes ponen en duda que los primeros 16 versículos del capítulo 11 se refieran a la conducta a observarse en el culto de adoración. Sin embargo, a partir de 1 Corintios 11, 17, no se pone en duda de que es al culto de adoración que se refiere. La frase que dice, os congregáis, claramente revela el contexto independientemente de lo que estos cristianos hicieran en la adoración e independientemente de lo que nosotros hagamos. A continuación vamos a ver algunos principios que han de aplicarse. Por lo menos vamos a ver 7 principios. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Número 1. Hemos de reunirnos para ayudarnos entre nosotros a mejorar. 1 Corintios 11, 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los versículos que siguen describen facciones y divisiones, noten, que perturbaban los cultos de los corintios. Muchos de lo que ellos hacían en sus cultos era perjudicial para su desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Su desarrollo espiritual. En lugar de honrar a Dios, se honraban a sí mismos. Sus acciones necesitaban ser dirigidas a Dios y no a sí mismos. Cuando decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, era puro partidarismo ese. Segundo, hemos de tener presente el propósito. Les recuerdo, estoy en la parte del qué hacer. Entonces, el contexto de este principio se encuentra en la celebración de la Cena del Señor. La palabra indignamente, que es el verso 27, que expresa, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Obviamente significa errando el propósito y el espíritu. Eso es hacerlo indignamente. Cuando usted vaga en el momento de hacer memoria
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida. En Corinto se había perdido el propósito del culto, y especialmente en la cena del Señor. El apóstol Pablo instó a estos cristianos a examinarse a sí mismos. Por eso les dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 28. Y les instó a reconocer el verdadero propósito para el que se congregaban. ¿Qué hacer? Número 3. Hemos de funcionar como un cuerpo. Ahí lo expresa en los versos 12 hasta el 21 del capítulo 12. Dios desea que su pueblo se congregue para adorar. Dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. La adoración debe ser tanto vertical como horizontal, hermanos. ¿Por qué digo esto? Debe establecer relaciones no solo con Dios, sino también con los demás. La adoración en privado o familiar, el caso de nosotros ahorita, que en vista de la pandemia y muchos hogares a nivel mundial, lo hemos hecho a nivel familiar. La adoración en privado o familiar es muy importante para el crecimiento espiritual, pero también la adoración colectiva proporciona algo que aquella, o sea, la adoración familiar, no puede proporcionar. La participación con otros en eventos que cimentan la fe fomenta un sentimiento de comunión y mutuo estímulo, algo que se pierde cuando existen divisiones dentro de la iglesia congregada. Es decir, cuando hay un miembro que prefiere una cosa y otros que prefieren otra, las relaciones horizontales se deterioran, o sea, las relaciones de los unos para con los otros. Lo que a menudo se nos olvida es que cuando las relaciones horizontales se deterioran, lo mismo le ocurre a la relación vertical, o sea, la relación personal de cada uno de nosotros con nuestro Dios. Porque no podemos decir, yo he estado ofendiendo a la iglesia, pero a Dios no, esa es la peor farsa que un cristiano puede decir. Usted ofende a la iglesia, usted ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Número 4, de qué hacer. Hemos de preocuparnos los unos por los otros, dando honor a los miembros que más necesidad de honor tienen. ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versos 22 al 25? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto tiene una perfecta relación con Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Es importante que los leamos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, puede que nos veamos tentados a desatender o a evitar los miembros del cuerpo que no son como nosotros somos. Esta es una tendencia del ser humano. Lamentablemente se da dentro de la familia de Dios. Santiago se refirió explícitamente al peligro de hacer acepción de los ricos. Usted tiene plata, venga de aquí. Usted es un pobre, váyase por allá. La congregación es un refugio seguro en la presencia de Dios, donde todos los ciudadanos del mundo, o todos los ciudadanos del pueblo de Dios, pues, deben de ser iguales. La iglesia no trata a los pobres, ni a los menos deseables, ni a los marginados por la sociedad, del mismo modo como el mundo les trata. La iglesia no es así. La congregación es un lugar donde hayan amparo los que huyen del mundo por ser marginados, por ser oprimidos, por ser maltratados por una sociedad que se caracteriza por su crueldad. Entrar en la congregación debe ser como obtener un respiro de aire fresco, y esta es la realidad. Esto es lo que nosotros tenemos que entender al respecto de esta situación. Una vez allí, debe ser manifiesto que hay preocupación de los unos por los otros y que se da honor por igual a todos. Número 5, sobre qué hacer. Hemos de tratarnos con amor los unos a los otros. Y esto lo tenemos aquí en 1 Corintios 13, 1 al 8. Es un tratado del amor, podemos decir. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hermanos, no hay duda de que la enseñanza sobre el amor también se aplica a otros aspectos de la vida cristiana. Sin embargo, el contexto inmediato tiene que ver con el trato que debemos darnos los unos a los otros en el culto colectivo. El amor había de ser el interés primordial de estos cristianos. Dice el verso 1 del capítulo 14 de 1 Corintios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea que prediquéis, pues. ¿Ve? El amor nos lleva a considerar las necesidades y las preferencias de los demás antes, hermanos, que las nuestras. Número 6, de qué es lo que tenemos que hacer. Hemos de procurar edificarnos los unos a los otros. Ahí en 1 Corintios solamente se los menciono en el capítulo 14, usted los puede consultar, los versos 3, 4 y 5, versos 12, 17 y 26. La palabra clave del capítulo 14 es edificar. Edificar en sus diversas formas. Por lo menos 7 veces, dependiendo de la versión que se use, vemos al apóstol Pablo haciendo hincapié pues en la necesidad de que la adoración sea edificante. ¿Qué es edificar? Edificar significa levantar. Usted imagínese una casa. Todo empieza en el suelo, pero después de unos días las paredes se han levantado. Eso es edificar. Entonces, la edificación debe ser el resultado colectivo de los 5 principios anteriores. En otras palabras, lo que Satanás y el mundo tratan de derribar, la adoración lo vuelve a levantar, hermanos. La adoración no debe ser una actividad gravosa. Por eso te recuerda que hablé hace un momento de que la adoración no debe ser algo aburrido. Si para ustedes es aburrido, tristemente le digo, mejor no se congregue. Porque nosotros no nos congregamos para irnos a aburrir a la iglesia. Nos congregamos para edificarnos. Entonces, la adoración debe ser una actividad gravosa no debe ser una actividad gravosa para la iglesia, sino una actividad que la edifique. Esa es la realidad. Y número 7, hemos de hacer todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Corintios 1, 14:40. Para mí esto es bien claro. Dios no crea ni aprueba la confusión. Toda confusión que se dé en el culto de adoración es creado por el hombre, no por Dios. Porque Dios no es Dios de confusión. Si hay algún espíritu maligno, pues, moviéndose dentro de la reunión, el cual crea confusión, téngase la certeza, hermanos, hermanas, que no se trata del Espíritu Santo. Que tenga bien clara esta situación.
Pasemos ahora al qué no hacer. ¿Qué no hacer? Una de las cosas que más debemos preocuparnos por evitar es que vengamos al culto, sigamos la formalidad del acto, digamos las palabras que deben decirse, cantemos los cánticos que deben cantarse y aún así no haber adorado. Esto podría suceder por varias razones. Les digo dos. En primer lugar, podría ser que no adoráramos debido a que tendríamos un propósito equivocado para congregarnos. En Mateo 15:8, el Señor Jesús advirtió de esto citando Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En segundo lugar, podría ser que no adoráramos debido al pecado que hubiera en nosotros. El profeta Amós describió una situación que tornaba inaceptable la adoración. El pueblo de su época observaban los días de fiesta, presentaban ofrendas quemadas y cantaban cánticos espirituales, pero Dios no aceptaba la adoración de ellos debido a la vida corrupta que vivían. Note lo que dice Amós 5:21 al 27. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Una salmodia, claro, es un canto monótono y es un canto sin expresividad. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y en tercer lugar, podría ser que no adoráramos debido a algo que hubiéramos hecho para lastimar a un hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La adoración de la iglesia, hermanos y hermanas, la adoración no es aceptable para Dios mientras uno no viva su vida diaria en armonía con Él. Dios dispuso la adoración de modo que cambiara la manera como vivimos. La adoración forma dentro de nosotros las cualidades de vida que nos moldean y que nos hacen, hermanos, a la imagen de Dios. Amén. Dios no nos ha llamado a adorarlo porque Él lo necesite. Entendamos esto, hermanos. Él es soberano, Él es completo en sí mismo. No necesita nada que tengamos que le podamos ofrecer. Nos ha llamado a adorarlo porque somos nosotros los que lo necesitamos, hermanos. En la adoración, Él nos llama a una verdadera grandeza espiritual. Por eso yo termino diciéndoles lo siguiente. No es nuestro propósito enredarnos en diferentes cuestiones que las personas han planteado en torno a la adoración. La mayoría de ellas, si no todas, desaparecerán cuando nos centremos en la esencia de lo que es la adoración.
La adoración, hermanos, no tiene que ver ni con forma ni con estilo. No tiene que ver nada con lo que me guste o que yo prefiera, sino con lo que le agrada a Dios. No es con el propósito, pues, de brindar una oportunidad para que todos ejerzan su talento personal. ¡Ay, el hermano Alexander, qué excelente es! No, el culto de adoración se diseña para adorar a Dios, para engrandecer a nuestro Dios. Es con el propósito de llevar a todos, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Que Dios bendiga su bendita Amén. palabra. Amén.